existen demasiados objetivos de la información financiera. La observancia y la ejecución de políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas es lo que dicta el gobierno nacional en el direccionamiento del manejo de los recursos públicos, en la asignación de bienes y servicios, en la redistribución de la renta y la riqueza y el nivel de bienestar social. ¿Eso es lo que busca qué? Eso es lo que busca la información financiera en IXP. Y debemos tener en cuenta lo siguiente, que las actividades que desarrollan las entidades de gobierno son gratuitas, o sea, no cobran por eso. Yo les decía un ejemplo que cuando se construye un parque o se construye un coliseo, es gratuito, es para el bienestar social de la comunidad. Y algo importante, las entidades de gobierno son entidades sin ánimo de lucro, no buscan ganancia. Sus recursos provienen en forma directa o indirectamente ¿de qué? De los recursos tributarios. ¿Y dónde obtengo los recursos tributarios? Hablemos de un municipio. ¿Cuáles son los impuestos que puede recaudar un municipio? El predial, industria y comercio, espectáculos públicos, industria y comercio, el ICA, ¿no? ¿Cuál? Avisos y tableros, que está dentro de industria y comercio, ¿verdad? El de degüello de ganado menor o mayor, ¿listo? Esos son tributos que los va a recibir en forma directa, o sea, él los cobra directamente. Son los recursos. Pero también los municipios o gobernaciones también reciben recursos por donaciones. ¿De dónde provienen las donaciones? De organismos privados, organismos internacionales. Si usted presenta como alcalde proyectos ante la Unión Europea y están bien formulados, podría recibir donaciones de recursos o recursos financieros o físicos hacia el municipio. Otra característica que tienen las entidades de gobierno, ¿cuál es? Es que todo lo que se administre y se asigne en la administración pública está ligado aquí al presupuesto público. Entonces, el control de las finanzas de una entidad de gobierno es obligatorio ligarlo ¿a qué? Al presupuesto de la entidad. A diferencia de las entidades privadas, allá pueden hacer presupuesto, como no pueden hacerlo, no es obligatorio. Pero en las entidades de gobierno es obligatorio llevar un presupuesto público. Y las entidades de gobierno pueden ser a nivel nacional o territorial. Las nacionales son del Estado y las territoriales son del departamento o municipio. Miremos quiénes van a ser los usuarios de la información financiera de las entidades de gobierno. Entonces tenemos como usuarios a la comunidad y los ciudadanos. ¿Por qué la comunidad son los usuarios? ¿Por qué? Porque a la comunidad le interesa qué gestión está haciendo el alcalde, cómo está administrando los recursos públicos. La comunidad, la rendición de cuentas públicas que obliga a la Contraloría del Departamento, ¿no? A las Contralorías de la República. También son usuarios los organismos de planificación, como por ejemplo la Planación Nacional, para mirar cuáles son los municipios o cuáles son los departamentos que requieren mayor cantidad de destinación de recursos para proyectos específicos. Las entidades y gestores, o sea, los gestores son, digamos, los gestores son los mismos alcaldes. Las agencias que efectúan donaciones y los prestamistas. Si usted recibe recursos por donaciones de las ONG internacionales o entidades privadas, tienen que ser transparentes en el manejo de la información. Los organismos de representación política. ¿Quiénes son los organismos de representación política? ¿Quiénes son? El Consejo Municipal. ¿Qué hace el Consejo Municipal?
hace control político a la gestión del alcalde. Entonces, cuando a un secretario del despacho lo llaman a rendir cuentas al Consejo Municipal, pues al Consejo Municipal, ¿qué le va a interesar mucho? Las finanzas. ¿Y las finanzas dónde están plasmadas? La contabilidad del presupuesto. A los organismos de control externo. El control externo lo hacen las contralorías, las fiscalías, a través de las denuncias. Porque las contralorías, cuando son delitos penales, ¿a quién compulsan? A la fiscalía. Y a la Contaduría General de la Nación. ¿Cuál es la función de la Contaduría General de la Nación? ¿Cuál es la función de la Contaduría General de la Nación? La Contaduría General de la Nación es la que no emite, sino la que orienta el manejo de las cuentas del sector público y sector gobierno. Recuerden que en norma privada, yo les comentaba que en norma privada, quien filtra las normas internacionales, el NIT, ¿quién es? El Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Quien regula las normas aquí en Colombia, para filtrarlas desde IFAC o desde IPSASB, ¿lo hace quién? Lo hace la Contaduría General de la Nación. A la Contaduría General de la Nación también le interesa que los municipios, las gobernaciones y las entidades de gobierno tengan claro su patrimonio. ¿Para qué? Para que le presente esa información y se haga el balance social, o sea, el balance general del Estado, más objetivo y más real. ¿Cuáles son los objetivos de la información de las entidades de gobierno? Los objetivos son claros. El primer objetivo es la rendición de cuentas. Allá se obligan en las entidades de gobierno a hacer rendiciones de cuentas, lo que se va a acompañar. ¿Ante quién hacemos la rendición de cuentas? Ante la sociedad. O sea, decimos que la rendición pública de cuentas la podemos hacer ante el Consejo Municipal mediante cabildo abierto y que entre cualquier ciudadano a escuchar lo que estamos viendo. O lo puede hacer mediante medios públicos, ¿no es cierto? Medios de difusión pública, como que las emisoras. Si tienen televisión, a través de la televisión. Pero lo más sano en el sector gobierno, ¿cuál es? No hacerlo por medios de comunicación pública. De pronto ahí no tienen el acceso de participar todos los ciudadanos. Es mejor hacerlo abierto. ¿Listo? Entonces, cuando usted hace rendición de cuentas, ¿qué pasa? Usted también está rindiendo cuentas de su balance, de su estado de resultados de la actividad económica, financiera y social, del flujo de efectivo. Le interesa mucho a la comunidad conocer, por ejemplo, cómo está la parte de efectivo del municipio, si tiene efectivo para poder pagar los compromisos, conocer la deuda pública, conocer qué es lo que está adeudando a los acreedores, proveedores y al sistema bancario. Pero tal vez uno de los objetivos más claros es la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque a través del manejo eficiente de los recursos podemos definir las políticas públicas claras del municipio o de la gobernación. Porque sabemos cuánto es lo que tenemos, cuánto es lo que deudamos, cuánto es lo que nos sobreencaja, y con eso va a ser proyección de políticas públicas. Y el control. Si nosotros recordemos que los estados financieros tienen como objetivo ¿qué? Informar todos los hechos económicos de la empresa, si hablamos de balance. Si hablamos de estado de resultados individual, ¿qué es lo que hace? Informar toda la situación de excedente fiscal o pérdida fiscal durante el periodo. Y les recuerdo que a diferencia del sector privado, en el sector gobierno, allá no se busca obtener altas ganancias. Antes, por el contrario, si un municipio está presentando en su estado de resultados individual altos niveles de ganancia, es mala gestión del alcalde. ¿Por qué? Porque no está ejecutando los recursos. Tiene que existir excedentes fiscales mínimos. Ahí es una excelente gestión por parte del alcalde. De todo lo que está recibiendo en ingresos, lo está invirtiendo.
Eso es lo que busca. Y las contadurías se basan mucho en eso. En la ejecución del presupuesto y el excedente fiscal del estado de resultados. Esta información ¿a qué va a contribuir? Esta información va a contribuir a la responsabilidad de gestionar y salvaguardar ¿qué? Los recursos de la entidad. O sea, se protejan los recursos de la entidad. Recordemos que lo público es patrimonio de todos. Entonces, debe conservarse de la mejor manera para evitar ¿qué? Evitar hurtos o malos manejos. Determinar si la capacidad de la entidad puede continuar financiando sus proyectos de inversión. Saber si con lo que tenemos en bancos, saber con lo que tenemos en nuestros recursos por cobrar en cartera o en deudores, podemos cumplir el cometido social por el cual fue creada la entidad de gobierno. Determinar si con los recursos que tenemos actualmente en nuestros balances podemos asegurar en cumplir con ¿qué? En cumplir con las actividades futuras. Un ejemplo claro. Usted como alcalde se comprometió a construir un colegio y la cofinanciación la hizo el municipio, parte con el Ministerio de Educación Nacional, que es la que está haciendo los recursos. Entonces el ministerio lo que le va a decir, listo, le giramos 1.000 millones de pesos para construir un colegio. Tiene que asegurar el 20% de la cofinanciación. Entonces tenemos que a través de nuestra información financiera, nuestro flujo de caja, asegurar de que realmente sí vamos a poder cofinanciar ese proyecto hacia el futuro. Porque si no quedan obras inconclusas. ¿Y eso quién nos dice? La información financiera en IXPI. Determinar la producción y distribución de bienes y recursos explotados para el sector público. Porque también puede tener bienes explotados la entidad de gobierno. Secretaría de Obras, si explota arena y lo vende a particulares, pues está generando ingresos. Entonces mira, si hasta cuándo llegaría esa explotación de qué? De esos recursos para generar ingresos. Los costos de prestación de servicios y la financiación a través de los impuestos, contribuciones y transferencias que hace el Estado. Saber cuánto es lo que tenemos por recaudar, cuánto es lo que recibimos durante la vigencia y si eso nos permite cumplir con nuestro objetivo. Algo importante, saber cuánto es lo que se debe y la capacidad de pago. Creo que pasa que en las entidades de gobierno tenemos que saber cuánto se debe a quiénes, a los terceros, y cuánto es lo que se debe a las entidades financieras. Se llama la deuda pública. También tenemos que conocer cuánto es la solvencia y la liquidez de la entidad de gobierno. ¿Qué es la liquidez? ¿Qué es la liquidez? Si tenemos suficiente dinero para cumplir compromisos. ¿Y qué es la solvencia? Si con todo lo que tiene el municipio o la gobernación es sólida para cumplir todas las obligaciones que tiene. ¿Listo? También tenemos que observar cómo se obtuvo y se utilizó el efectivo. ¿De dónde proviene el efectivo? Que generalmente el efectivo proviene de transferencias o donaciones o impuestos directos o indirectos. ¿Y cómo se van a pagar? A través del estado de flujo de efectivo. El cumplimiento de los mandatos de los gastos para la prestación de los servicios. Es que a diferencia del sector privado, en el sector gobierno, existe destinación específica. O sea, cuando usted asigna recursos para los pagos, usted no los puede ir pagando fácilmente. Un ejemplo claro. Si usted recibió recursos para construir una escuela en su municipio, esos recursos que usted recibe son específicamente ¿para qué? Para cumplir con esa inversión. Y no los puede ni autoprestar ni financiar a otros proyectos. Un ejemplo, digamos que hubo una necesidad urgente de pagar nómina en un municipio y se solicita un crédito interno, se autoprestan 100 millones de ese proyecto, declarado por desviación. Eso no se puede. Eso es sagrado. Por eso le llega a los municipios, ¿qué? Por eso a los municipios les llega
El sistema general de participaciones para funcionamiento. Y de eso es lo que tienen que ellos sobrevivir para poder pagar funcionamiento de las entidades de gobierno. Entonces, ahí tienen también a través de la NICSPI la forma como se distribuyen los gastos y si cumplen los gastos de acuerdo a la normatividad legal. El origen de las variaciones de las partidas patrimoniales. ¿Por qué aumentó el patrimonio? ¿Por qué bajó el patrimonio de la entidad de gobierno? Siempre el patrimonio va a aumentar por los excedentes acumulados. Va a aumentar ¿por qué? Porque hago más inversión pública. Si yo recibo recursos, construyo escuelas, colegios, ¿eso se incorpora a qué? Al patrimonio del municipio. La capacidad de proveer bienes y servicios a corto y mediano plazo. Claro, si la entidad de gobierno tiene la mina de arena, pues puede proveer un tipo de bien o servicios de la comunidad. Miren, las características de la información financiera en NICSPI. Entonces, tenemos unas que son las fundamentales, otras que son de mejora. Entre las fundamentales están la relevancia, la representación fiel. Y en las de mejora se encuentran la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. Si usted alcanza a observar en las características cualitativas de la información financiera, el marco conceptual en norma NIF, se da cuenta que muchas de estas son iguales, ¿no?, las que miramos en norma internacional. Por ejemplo, relevancia. ¿Qué es la relevancia? ¿Quién recuerda qué es la relevancia? La relevancia es lo que permite tomar buenas decisiones. Pero para que se puedan tomar buenas decisiones, ¿qué se requiere? Que la información sea material. ¿Qué significa material? Libre de error. Que sea completa, sea integral. Que sea predictiva. Que confirme la información, que todo lo que tengo en mis estados financieros se pueda comprobar. Esa es la relevancia. La representación fiel. La representación fiel es que la información debe ser completa, neutral, libre de error significativo, ¿no es cierto? ¿Y cuándo la información es completa? La información es completa cuando incluye toda la información necesaria para comprender los hechos económicos. O sea, hemos incluido en mi información financiera, en mis estados contables, toda la información, ¿para qué? Para que podamos tomar decisiones correctas. ¿Cuándo es neutral? La información es neutral cuando no existe sesgo o apego ¿hacia qué? Hacia un usuario. Entonces, ¿cuándo es neutral? Digamos, en un ejemplo, cuando ustedes, a través de la entidad de gobierno, no benefician, por ejemplo, o digamos, está como de usted ser neutral en su reporte, en lo que presenta en su información financiera. Digamos que usted recibía una transferencia por parte de una ONG internacional de 1.000 millones de pesos. Pero usted, para quedar bien como alcalde, dice que no fue transferencia, dice que fue una gestión de él. Entonces trata como de esconder que eso no fue transferencia, fue gestión de él. Entonces eso que está beneficiando al gestor, al alcalde. Ahí no es neutral, ¿por qué? Porque lo está beneficiando al mismo alcalde. O que un concejal, digamos, haya conseguido un proyecto para el municipio, por ejemplo, fue el gestor del proyecto y él consiguió recursos a través de la Planación Nacional para optimizar el acueducto del municipio. Pero en el informe de rendición pública de cuentas, él lo hace ver como que si fueron recursos que directamente recibió de Planación Nacional, pero una revelación es con esa parte, que eso fue directamente una obra del alcaldía. ¿A quién se ha beneficiado? Al mismo alcalde.
ahí no fue neutral. Libre error significativo, lo que hablamos también en mi privadas, ¿no? Decíamos que la información financiera debe estar libre de error. ¿Por qué? Porque los errores hacen de que la información no sea transparente, sea fiable, sea razonable. Todo esto es representación fiel. La comparabilidad. ¿La comparabilidad para qué me sirve? Para hacer comparaciones entre diferentes periodos, ¿no es cierto? Y verificar si existen diferencias o similitudes en la información. Pero debemos aplicar lo mismo que decíamos en NIF. La comparabilidad debe hacerse bajo criterios uniformes o bases uniformes. Que si yo cambio el criterio para medir mis activos, mis pasivos, mis ingresos y mis gastos, pues debe ser un criterio que mejore la información, pero debe ser uniforme entre un periodo actual y un periodo anterior. Si por ejemplo cambiamos la política contable de reconocer la depreciación del municipio, estábamos trabajando línea recta, pero decide la alcaldía cambiar a suma de dígitos. Yo no puedo comparar suma de dígitos con línea recta, son diferentes políticas. Entonces, ¿qué debo hacer? Utilizar siempre la misma política. Entonces, debo reexpresar lo que venía en periodos anteriores a mínimos cuadrados para que sean políticas uniformes. Lo mismo que la NIF privada. La verificabilidad. ¿Qué es la verificabilidad? Es que los estados financieros representen fielmente los hechos económicos, ¿cierto? Y que debe verificarse a través de posibles valores y probabilidades relacionadas. Y la verificabilidad en IXP puede ser de dos formas. Puede ser una verificabilidad directa o una verificabilidad indirecta. ¿Qué es una verificabilidad directa? Es cuando yo puedo comprobar los hechos económicos directamente, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo directamente? O sea, si decimos que tenemos en equipo de computación en mis balances 150 millones de pesos, ¿con qué lo verifico? Con el inventario de activos fijos, ¿no es cierto? Sumo cuántos activos fijos tienen, a qué precio están y verifico si el inventario coincide con lo que está en balance. Verificación directa. La otra verificación, ¿qué es? La indirecta. ¿Cómo es la verificación indirecta? Es como auditoría. Entonces ustedes dicen, bueno, si recibimos tantos ingresos durante este periodo para la alcaldía municipal, recibimos cerca de 1.500 millones de pesos. Por lo menos debe estar ya, si hablamos de inversiones, por lo menos ya debe estar ejecutado por lo menos el 80% de la inversión, porque tenemos 80% de contratos ejecutados al final de vigencia. Entonces tiene que haber 800 millones de pesos aquí en giros. Y vamos a ver en giros, no hay 800, hay mucho más, hay 900 millones. Es una auditoría. Recursos recibidos, las cuentas especiales, contratos de avance de obras y pagados, nos da que es el 80% de avances, y tenemos 800 millones que hemos girado, pero realmente ¿cuánto es lo que debía haberse ejecutado? O sea, 800 millones, pero ya tenemos 900 millones de pesos, se giró de un 10% más. ¿Listo? Esa es la verificación indirecta. También hablamos de la oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? Que en norma internacional, en IXP, decimos que la información debe ser oportuna. ¿Para qué? Para que después del cierre contable podamos analizar las tendencias en los cambios de la información. Porque ya después, pasado el cierre contable, mucho tiempo después, no podemos tomar decisiones oportunas. Entonces tiene que ser la información oportuna para que podamos tomar decisiones a tiempo, correctas. ¿Listo?
Por eso la Contaduría General de la Nación que solicita informes trimestrales a las entidades de gobierno, para que ellos elaboren pues balances trimestrales. La comprensibilidad. Para que se comprenda la información en IXP, ¿qué debe ser? Debe ser clasificada. Por eso el catálogo general de cuentas es clasificado. ¿Qué tenemos? Primero la clasificación por clase, grupo, cuenta, subcuenta y cuenta auxiliar. Y entre más clasificada usted tenga su información, va a ser mucho más fácil que poder entender su información bajo IXP, para que sea más clara. Debe ser caracterizada, o sea, ¿cómo hace caracterizada? O sea, agrupada, ¿no es cierto?, de acuerdo al catálogo de cuentas. Para que de esta forma, ¿qué? La información sea clara y concisa, se pueda comprender. En IXP se habla sobre los principios de contabilidad pública. Los principios de contabilidad pública son la entidad en marcha, o sea, el negocio en marcha, el devengo, la esencia sobre forma, la asociación, la uniformidad, la no compensación y el periodo contable. ¿Pero qué significa los principios de contabilidad pública? Son las pautas o las reglas que orientan a la generación ¿de qué? De información financiera, ¿no es cierto?, para que sea útil y relevante en la toma de las decisiones. Vamos a mirar primero, entidad en marcha. En nuestro sector privado, lo que miramos en NIP privadas, decíamos que negocio en marcha. Acá le decimos entidad en marcha. O sea, ¿qué se presume? Se presume que la actividad que ejerce la entidad de gobierno lo va a realizar en tiempo indefinido. Y ojo con esto, por tanto la NIXP, la resolución 533, no está encaminada a determinar un valor de liquidación de la entidad de gobierno. ¿Por qué? Porque si su intención como entidad de gobierno es liquidar al municipio, que solamente debe administrar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues entonces usted no puede aplicar la resolución 533, hay otra norma. Y eso también opera para empresas públicas. Si usted es contable en una empresa pública y la intención es liquidarla, usted no puede aplicar NIXP o resolución 414 si es empresa pública. ¿Qué debe aplicar? Otro marco normativo diferente para entidades de liquidación. Porque la intención es que la NIXP o la resolución 533 se crea ¿para qué? Para que la información se contabilice para mucho tiempo. Devengo. Es muy parecido en mi privada, ¿no? ¿Qué es el devengo? Devengo es que los hechos económicos se deben reconocer cuando ocurran. Eso significa que es causación, ¿cierto? Es el devengo. Y no cuando se reciba o se pague efectivo, ¿cierto? La esencia sobre forma. Las transacciones y otros hechos económicos se reconocen en la esencia económica independientemente de la forma legal. Lo que explicábamos en privada, ¿no es cierto? Que no se parte del documento legal, se parte de la esencia, de los criterios de reconocimiento para activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos. Pero ¿qué pasa? Que si usted, en gobierno pasa algo especial, que si usted no tiene la titularidad, pierde el control. Un ejemplo claro, los colegios oficiales. ¿Qué pasa con los colegios? Los colegios tienen
el funcionamiento a través de los dotes del municipio. Y la construcción que se realizó inicialmente eran con recursos del ministerio, cofinanciados con el municipio. Por lo tanto, muchos colegios de los municipios no son propietarios de los colegios oficiales. ¿Quiénes son los propietarios? El municipio, las alcaldías. El colegio público no puede decir que porque ahí estoy prestando un servicio educativo público, yo soy el dueño. Es que acuérdese que en mi privadas dice que para usted ser propietario de una propiedad, planta y equipo, debe cumplir tres criterios, ¿no es cierto? Recibir beneficio económico futuro, su costo se puede medir con fiabilidad y se ejerce el control. 3 criterios. De los 3 criterios se pide el control. ¿Por qué se pide el control? ¿Quién está recibiendo beneficio económico futuro? El colegio está prestando un servicio público. ¿El costo se puede medir con fiabilidad? Claro, porque hubo una inversión. El municipio sabe cuánto fue la inversión en la construcción de la infraestructura. Tercero, control. ¿Quién tiene el control? El municipio. ¿Por qué el municipio? Porque el municipio en cualquier momento le dice, no señores, devuélvame a mí la infraestructura, les vamos a construir otro colegio y ahí va a funcionar un instituto técnico superior. El municipio es el dueño. Por lo tanto, la titularidad en norma NICSP influye mucho en el control. Ahí se desfigura lo que hablábamos, norma ni privada. Por eso cuando miremos el ESOA para sector gobierno, que es un tema muy interesante, ahí se tiene que buscar la titularidad de muchos bienes. Si no se encuentra la titularidad, debe llevarse a cuenta de otra característica fundamental dentro del sector gobierno es la asociación. ¿Qué es la asociación? El reconocimiento de los ingresos debe estar asociado a los costos y gastos. Y eso se lo pongo un ejemplo claro. Si yo recibo Sistema General de Participaciones cada 2 meses, eso me va a permitir ¿qué? Pagar los costos y gastos de funcionamiento de los 2 meses. Uniformidad. Hace referencia a que los estados financieros deben tener la aplicación de los mismos elementos y las mismas características de los periodos. O sea, los criterios de medición, revelación y presentación de la información financiera se mantienen en el tiempo. ¿Qué es mantener en el tiempo? Que se deben aplicar en forma uniforme por todos los periodos en que opere la entidad de gobierno. Un ejemplo claro, si usted cambia un criterio de reconocimiento de un periodo, ¿qué tiene que hacer? Regresarse a cambiar la política, ¿no es cierto? Y al cambiar la política, ¿qué cambio trae? Cambio retrospectivo, ¿no? Volver nuevamente a reformular la política, ¿para qué? Para que existan comparaciones uniformes. Periodo contable. Dice, como máximo, el periodo contable en las entidades de gobierno debe hacerse por lo menos una vez al año, la medición de la información financiera. Y el periodo contable inicia del 1 de enero de la vigencia fiscal y termina el 31 de diciembre de la vigencia fiscal. Aunque, ¿qué? Aunque podría solicitarse información de periodos intermedios. ¿Qué son los periodos intermedios? Para propósitos especiales. Por ejemplo, ¿quién podría solicitar información financiera de propósito especial? La Contaduría General de la Nación. Es decir, no, que presentó la información trimestral. Los estados financieros trimestrales. O la Contaduría. ¿Ve? Pero, por lo menos, dice la norma que debemos hacer cierre una vez al año, igual que en el sector privado. La no compensación. O sea, no se puede netear en norma internacional.
sea, partidas netas, no se pueden dar partidas netas. ¿Cómo así partidas netas? Miren, las partidas netas, ¿qué son? Cuando, digamos, usted recibe en comodato, no en comodato, sino que recibe usted, digamos, un activo fijo. Compró un activo fijo y lo compró un activo fijo en 100 millones. Y ya llevamos depreciado 20 millones. ¿Cuánto cuestan libros? 80. Y a cambio usted recibe, es una permuta, a cambio usted recibe, digamos, una maquinaria que su costo fue de 120 millones y su vida útil son 20. ¿Cuánto cuesta? 100. Usted no puede decir que ese activo fijo va a entrar por la, digamos, por la diferencia entre 100 y los 80 millones. Ese efecto neto, 20 millones. O sea, que dejo mi activo por los 100 millones, pero le quito los 20 millones del efecto neto. Usted no puede netear partidas. En NIF no se puede hacer netear. ¿Qué es lo más lógico? Que si usted recibe ese activo, tiene que ingresarlo con la depreciación correspondiente, sacar el activo que tenía reconocido la entidad, eliminarlo y absorber la depreciación del otro activo que recibe. Para que de esta forma obtenga un valor libro real, un valor en libros de 100 millones de pesos. Pero no puede netear las dos partidas. Eso no se puede. La representación fiel. ¿Qué es la representación fiel? La representación fiel es que la información financiera debe representar la realidad económica del gobierno, o sea, la entidad de gobierno. Miremos cuáles son los elementos constitutivos de los estados financieros que cambian. Los elementos que constituyen para los estados financieros del sector gobierno son la definición, el reconocimiento, la medición, la revelación y la presentación. Entonces, toda norma NICSPI contendrá estos 5 elementos, los estados financieros: definición, reconocimiento, medición, revelación y presentación de la información.